y creo, compañero Jorge, que el bus no se le puede acabar la gasolina. Tenemos que aprovechar aquí que tenemos 3 gobernadores y 3 parlamentarios para que se impulse la consulta popular por la paz. Tenemos que impulsar la consulta popular por la paz, porque no podemos quedarnos y desgastarnos en el discurso y siguen los hechos de violencia. Pasó la bomba en Villarrica y se acabó el tema. Esperamos que explote en otra parte para volver a que haya noticieros y haya prensa, y así nos la vamos pasando, olvidando el daño que se le está causando la bendita guerra a una comunidad. Les pido que siga la consulta por la paz y que esta reunión sea como un granito de mostaza que tiene que seguir creciendo y avanzando para que todos nuestros hijos y nuestras hijas merezcan una Colombia mejor. Muchas gracias.